Bien, nosotros de regreso aquí en nuestro programa El Toque del Mediodía a través de este canal 10 de Telenor, canal 310 en alta definición, el 1014 de Óptimos Cable, Canal América y toda nuestra plataforma a través de nuestras redes sociales, @El Toque del Mediodía. Miren, hoy tenemos en nuestra entrevista central al ingeniero Andrés Espinal del Colegio Continental, Continental School, quien vamos a conversar precisamente la experiencia ya en esta primera semana, y tomamos el Colegio Continental porque es uno de los colegios que tiene ya una plataforma adecuada para que nuestros estudiantes se puedan recibir el plan de la enseñanza a través de esta nueva modalidad. Así que vamos inmediatamente, veloz, a darle la bienvenida a nuestro invitado, el ingeniero Andrés Espinal. Buenas tardes, Andrés. Bienvenido a nuestro espacio El Toque del Mediodía una vez más. Buenas tardes, Roberto, y a Marislady, por darme la oportunidad de llegar al público a través de ustedes. Ingeniero, usted es el presidente del Colegio Continental, uno de los colegios más importantes del Cibao, que está ubicado específicamente en San Francisco de Macorís. ¿Cómo ha sido la adaptación en esta primera semana de los estudiantes del colegio con este nuevo sistema de educación virtual? Bueno, Roberto, el colegio, como sabiendo que tú eres parte de la familia del colegio, se ha venido preparando de hace 4 años para llegar a la virtualidad, porque nosotros vamos a la vanguardia de la parte educativa que se está utilizando en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Esta parte de esta pandemia nos tomó al país de sorpresa, pero nuestra comunidad educativa ya venía trabajando desde hace varios años con la digitalización y las clases en línea, que nuestro personal está entrenado y también nuestros alumnos estaban preparados y teníamos ya una infraestructura que se componía de pizarras digitales, una cantidad de libros digitales y el entrenamiento, que es la parte más importante de los maestros para impartir la docencia a nivel digital. Veloz, adelante. Bueno, sabemos que en este nuevo año escolar hay un extra y es el costo digital, pues más exclusivamente de parte de los padres. En este año escolar 2020-2021, ¿se vio afectada la matrícula, la totalidad? Bueno, siempre hay ¿cómo se llama? En los colegios siempre hay un movimiento por mudanzas, sea a otras ciudades, a los Estados Unidos, y también por un factor local, también se mueven a otras escuelas. Generalmente la parte que se ha visto un poquito una disminución es en la parte de los niños del preescolar, porque el preescolar el padre es un poquito más celoso de los niños y también es una educación más directa y se necesita una serie de atenciones para los niños en el preescolar, que en los cursos más bajitos la matrícula no es que se ha visto en el caso de nosotros muy afectada, pero hay cierto recelo del padre a la hora de mandar a su niño al área del preescolar. La otra parte de básica y media no hemos tenido ninguna deserción, salvo que sea por lo antes explicado, pero la matrícula de nosotros está similar a la del año anterior. Ingeniero, la intención de nosotros conversar con usted, tomarlo, si se quiere, de ejemplo, porque ha sido uno de los primeros colegios que se ha adecuado a este nuevo formato, y para darle un tipo de orientación, incluso al mismo ministro de Salud, de Educación, Roberto Fulcar, porque nosotros hemos mencionado que el ministro de Educación debería o debe de tomar parámetros de la educación privada para así adecuarlo a lo que sería el sistema público a partir de noviembre. En esa misma área le hago la siguiente pregunta. Hemos visto disparidad en el comienzo de las clases. Hay algunos colegios que ya comenzaron, como el caso del Colegio Continental, hay otros que no han comenzado, y en el caso de las escuelas públicas, ya el ministro dijo que comenzaba a partir del 2 de noviembre. ¿Cree usted que esto puede abrir, anchar más la brecha
digital y la brecha educacional que existe en República Dominicana? ¿Afectaría esto a los estudiantes principalmente de más bajos recursos? Indudablemente que sí, pero el Estado y principalmente el gobierno está haciendo un esfuerzo importante para que esas personas que no tienen los recursos para estar al nivel de la otra clase favorecida económica, se vaya adaptando a eso. Vi que el ministro de Educación ha anunciado que paulatinamente se van a estar entregando ordenadores a los profesores y a los estudiantes, y he visto por la prensa de que eso se está materializando. Pienso que la mayor debilidad que va a haber es el tema de la conectividad. El tema de la conectividad, porque hay algunas zonas donde el internet no hay o no llega. Ese va a ser el gran reto de las autoridades, de buscar la forma de adecuar a todos los estudiantes, porque si tenemos el equipo y si tenemos una infraestructura, que yo sé que eso va a tomar un poquito de tiempo, pero se va a lograr, pero si no tenemos la conectividad en un campo, en un paraje o en un barrio que no tenga acceso a eso, y la parte eléctrica, eso va a ser un tema que va a ser uno de los mayores retos que va a tener nuestro gobierno que resolver en el tiempo. En ese mismo sentido, y aterrizando a la macro realidad, usted sabe, basándonos en su experiencia, que no todos los profesores están capacitados en el contexto digital, no todos los colegios, escuelas se venían preparando para, pues, en este punto afrontar una pandemia. Sacando todo eso y pues viendo que ya hay que iniciar el año escolar, porque se tiene que iniciar, ¿usted cree que la calidad educativa va a ser la misma? Es decir, que el estudiante va a tener o va a aprender lo que se supone que tiene que aprender en un ciclo escolar. Mira, lo que pasa es que hay que readecuar el currículo a esta nueva realidad, porque COVID no lo pidió nadie. No es un asunto, como se llama, que lo estábamos esperando. Llegó y tenemos que enfrentarlo y tenemos que aprender a vivir con eso. El país tiene que continuar. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Tomar la decisión y adecuarse a los sistemas, haciendo un diagnóstico de lo que tenemos, lo que necesitamos y cómo lo vamos a resolver. Eso es la parte más importante, porque recetas no hay. Y más en la parte donde el país no se estaba preparando ni para un corto ni para un mediano plazo de trabajar en línea. Pero no obstante a eso, el país, esta pandemia va a ser una oportunidad para nosotros, porque ha acelerado el proceso que el país lo debería conseguir en 5 o 10 años. Ha acelerado el proceso de que todo el mundo integrase la tecnología, los profesores integrarse a la tecnología y tratar de hacer un trabajo de acuerdo a la realidad que nos ocupa. Lo único que yo veo que va a haber un desbalance en los primeros años con ya los colegios de cierto nivel que hemos estado preparándonos versus el sistema público y los colegios privados, que tienen muchas situaciones económicas porque le ha venido la pandemia y tienen muchos empleados y tienen que mantener una nómina alta y no han podido hacer las inversiones que hay que hacer para poder dar la clase en línea. Eso es una de las debilidades más importantes que hay, porque la parte económica y mantener, como se llama, un personal y el colegio no está recibiendo pagos de los padres, ingeniero, hay colegios que se han ido a la quiebra, ingeniero, ya no han podido, porque la cantidad incluso de estudiantes que se han matriculado y más esas inversiones que tienen que hacer, no han podido. Ingeniero, desde su experiencia, como usted acaba de decir, no hay una fórmula, no hay una receta, no hay un precedente de una pandemia, de cómo combatirla, pero actualmente hay un debate. Una parte de la población dice que el toque de queda no está funcionando, otra parte dice que sí, que el toque de queda debe de continuar.
En Estados Unidos, sé que el Colegio Continental se rige por mucha metodología norteamericana, didáctica y también prácticas. Comenzaron las escuelas o van a comenzar a dar clases de forma presencial. ¿Cree usted que los colegios, algunos colegios, están preparados? Y ahí mismo le pregunto, ¿qué protocolos usted recomendaría para tener esa clase presencial? Porque los más afectados, obviamente, serán los niños de escolaridad baja, por ejemplo, niños de 3, 4, 5 años, que obviamente hasta virtual es difícil que un padre o darle las clases de forma virtual y también presencial. Me gustaría escuchar su opinión para tener una idea de cuál es la posición del nivel de Colegio Continental. Bueno, vi que en diferentes estados de los Estados Unidos, los gobernadores, tú sabes que hay un gobierno federal, pero los gobernadores tienen cierto poder en cada estado en los Estados Unidos. En la mayoría de estados han puesto como meta el 2 de febrero para que todo el mundo esté incorporado a nivel presencial. En algunos estados ya se adelantaron, que son los estados que tienen menos incidencia del COVID y han estado iniciando la docencia a nivel presencial. Yo soy partidario más adelante, cuando la curva continúe aplanada, de que se inicie con un sistema híbrido. Por suerte, nosotros tenemos una infraestructura diseñada para colegios y las aulas de nosotros tienen casi 100 metros cuadrados. Y los niños pudieran venir con una matrícula que nosotros, en el caso de nosotros no podemos compararlo con nosotros solo aceptamos 18 estudiantes por aula. Entonces, en una matrícula que tenga 18 puede ser híbrido. 9 estudiantes un día y 9 estudiantes el otro, hasta que llegue una vacuna o la pandemia ceda. ¿Qué otra debilidad yo veo en el sector público? Que la mayoría de maestros tienen sobre los 50 años. Eso es una dificultad para la implementación de la nueva tecnología, porque los maestros, hay muchas personas que ya nacieron en la época, son digitales. Nosotros nacimos y no hemos incorporado, somos análogos incorporados a la digitalización. Hemos venido incorporando. Nos hicieron un upgrade, una actualización al software de nosotros, ingeniero. Exacto, y lo hemos tenido que hacer porque queremos lo mejor para nuestra población educativa. Pero hay una debilidad de muchos maestros y lo estoy viendo en universidades porque tengo 2 hijos en 2 universidades importantes del país. Entonces veo que los maestros que tienen mucha experiencia a nivel docente, no tienen nada de experiencia a nivel digital y no tienen el manejo de la plataforma que se utilizan para dar clases. Esa es la debilidad mayor, porque esos cerebros capacitados con experiencia no van a poder rendir el fruto y van a tener las autoridades de las universidades, de los colegios, de las escuelas, improvisar con un personal que no tiene la experiencia y el valor agregado que dan los años con la práctica. Vamos a tener la debilidad de que esa parte no se le va a poder servir a nuestros niños. Esa es la debilidad mayor, y la infraestructura de la estabilidad de la conectividad de internet y la electricidad, por supuesto. Bueno, Veloz, ¿tiene una última pregunta para el ingeniero? Sí, ingeniero, hay nuevo cambio de gobierno, igualmente hay un relevo en el Congreso, tanto diputados como senadores, y muchas de las propuestas de los diputados están siendo llevadas a colación. Una de ellas, que de hecho ya fue presentada de manera formal, ha sido la eliminación de la reinscripción en los colegios privados, porque es un tema que trae pues mucha disyuntiva en sentido general en la sociedad. ¿Cuál es su posición respecto a eso? Mira, las escuelas y los colegios son una empresa privada y aquí en el país hay seguridad jurídica. Entonces, ¿qué hacen las escuelas con esa parte de la inscripción?
prácticamente se hacen una serie de inversiones que están entre las mejoras de la infraestructura hasta llegar a la parte de las prestaciones y la parte que tiene que ver con la regalía navideña. Entonces, ¿qué van a hacer esas instituciones que no tienen ninguna ayuda del Estado? Van a prorratear ese valor de la inscripción y se lo van a agregar a la mensualidad, porque es una empresa privada que tiene empleados y que debe subsistir. Entonces, lamentablemente, ese es un punto a discutir. Yo, como un agente obediente a la ley, me acogería a cualquier disposición que se tome por ley, y uno buscaría la fuente de cómo uno sustituir esa parte ahí, que yo sé que para los padres está siendo en este momento un poquito doloroso. Bueno, sin lugar a dudas, es un reto que tienen no solamente los colegios privados, sino el sistema de educación público y todos nosotros los padres. Ingeniero, una última pregunta ya y agradecerle su tiempo, es cómo se ha ido, cuál ha sido la experiencia durante esta semana de las clases virtuales, cómo los estudiantes, los mismos profesores, el mismo sistema, cómo ha funcionado. ¿Y qué sistema están utilizando ustedes? Nosotros utilizamos diferentes plataformas. Nosotros utilizamos principalmente plataformas que son de una editora, una casa editora, la más importante de los Estados Unidos, que se llama McGraw-Hill. Utilizamos Connect, damos ciencia, la matemática en inglés, la ciencia en inglés, la literatura inglesa. La damos en línea de hace varios años. También utilizamos a Pearson Education, también utilizamos esa Holt. Nosotros tenemos el 80% de las plataformas son norteamericanas, por eso nosotros tenemos mucha estabilidad en la plataforma, pero las adaptaciones siempre son un poquito traumáticas los primeros días, pero tenemos una estabilidad porque ya nuestros niños y el personal tienen experiencia en el manejo de la plataforma y de nuestra infraestructura. A nivel de data, el colegio cuatriplicó la capacidad de ancho de banda, contrató 4 veces lo que teníamos antes de la pandemia y nos hemos venido preparando desde marzo hacia acá en diferentes tipos de cosas, la adecuación de los equipos de los maestros. Los maestros están viniendo al colegio porque tenemos estabilidad de internet, tenemos estabilidad eléctrica y tenemos todos los recursos dentro de las escuelas, y ellos están cada uno dentro de su aula, con su aire acondicionado, con su conectividad estable y con todos los recursos, dando la clase desde el colegio. Una muy buena estrategia. Sí. ¿Por qué? Porque muchas personas están en la casa y no tienen la infraestructura y también tienen el manejo familiar que a veces interrumpe con el buen desenvolvimiento de la parte educativa, que debe haber un ambiente adecuado. Antes de irnos, quiero felicitar a las familias por el esfuerzo que están haciendo para que sus hijos se incorporen a esto, porque yo sé que para un padre con toda esta deficiencia económica que está viendo en el sector privado, hay muchos padres que han tenido mucha dificultad porque los equipos que tienen han tenido que hacerle un upgrade para poder tomar las clases. Para ellos, yo sé que ha sido muy doloroso porque los gastos, yo soy comerciante también y soy empresario de la construcción y sé que se ha mermado los ingresos económicos para la familia, pero no obstante a eso, por suerte, la población ha entendido que lo único que hace libre a nuestros ciudadanos es la capacitación y la educación. El que quiera ser libre económico, el que quiera ser libre a nivel, como se llama, de pensamiento, debe estudiar. El que estudia es un asunto que lo va a llevar a la libertad de ellos y genéticamente va a llevar a la libertad a sus hijos y a todos sus descendientes y a toda su familia. Estudiar es la clave que lleva a la libertad.
Bueno, gracias, ingeniero Andrés Espinal, presidente de Continental School, del Colegio Continental, uno de los más importantes colegios, y ya ustedes escucharon la adecuación y todo, y las opiniones, que incluso ahí hay cosas que el ministro pudiera tomar. Es lo que nosotros entendemos, que el ministro debe tomar el ejemplo de estos colegios que ya comenzaron y que están cogiendo la lucha adelante para coger el ejemplo. Así que gracias, ingeniero Andrés Espinal.